Vamos a meternos de lleno en un tema candente, la reforma constitucional de Nicaragua. Tenemos un montón de artículos de prensa internacional y regional para intentar comprender este cambio tan significativo. Listo para la inmersión. Hombre, claro. A ver qué podemos desentrañar de todo esto. Lo que más llama la atención, de entrada, es esa copresidencia que se saca de la manga. Vamos, que se oficializa el poder compartido entre Ortega y Murillo, ¿no? Sí, eso es lo que parece a simple vista. Pero ojo que esto es solo la punta del iceberg. Lo que se ve aquí es una jugada maestra, ¿eh? Ortega lleva años, consolidando su poder. Y esta reforma es un paso más, un paso de gigante. Quiere decir que ya tenía el cotarro controlado. Y eso es como rematar la faena. Exacto. La reforma blinda, aún más si cabe, el poder del Ejecutivo. Mira, por ejemplo, subordina al Legislativo, el Judicial, el Electoral, hasta los órganos de control, al Ejecutivo. O sea que extiende sus tentáculos por todas partes. Y encima... Amplíen el mandato presidencial a 6 años. 6 añitos, sí. Y no solo eso, Le dan a la presidencia la autoridad absoluta para nombrar a dedo a los jueces del Supremo, para nombrar vicepresidentes y para vetar leyes. Un poder descomunal. Claro. Y como era de esperar, la ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por lo que pueda pasar. Hablan de la erosión de las instituciones democráticas y, lo que es peor, del riesgo de violaciones de derechos humanos. Y fíjate en este punto que a mí me ha dejado helado. Se abre la puerta a revocar la nacionalidad nicaragüense a los que consideren, y cito textualmente, traidores a la patria. Uf, eso suena a manual del dictador, ¿no? Desde luego. Y no es que sea algo nuevo. Recordemos las expulsiones de cientos de políticos, periodistas, activistas en los últimos años. Es una escalada de control brutal. Están silenciando cualquier atisbo de disidencia. Para comprender la gravedad de la situación, creo que es clave mirar un poco atrás. Ortega ya gobernó en los 80s y luego regresó al poder en 2007. Efectivamente. Y si analizamos su trayectoria, vemos un patrón claro. Ortega siempre ha utilizado la misma estrategia. Acumular poder poco a poco, aprovechando cualquier resquicio legal. O sea que esta reforma no es un hecho aislado, sino la culminación de un plan maestro que lleva años en marcha. Es así. Sin duda. Y lo que más me preocupa, a la luz de la historia reciente de Nicaragua, es que este tipo de medidas solo conducen a un callejón sin salida. Más autoritarismo y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Para intentar arrojar un poco de luz, podemos plantear algunas hipótesis. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Ortega decide aferrarse al poder indefinidamente? No quiero ni pensarlo. Sería un desastre total para la democracia en Nicaragua. Sin duda, si Ortega sigue en el poder, la represión y las violaciones de derechos humanos se intensificarían y la oposición tendría alguna posibilidad real de llegar al poder en ese escenario. Lo dudo. Claro. Controlando todas las instituciones, Ortega podría manipular las elecciones a su antojo para quedarse en el poder. Un panorama desolador. Y no olvidemos a la figura de Rosario Murillo. Hay quien piensa que esta copresidencia es una forma de blindarla para el futuro. ¿Te refieres a que sería su sucesora? Exactamente. Si Ortega fallece o decide retirarse, Murillo estaría en una posición privilegiada para tomar el relevo. Sería una manera de perpetuar el régimen, ¿no? Más de lo mismo. Sin duda. Y recordemos que Murillo tiene mucho apoyo dentro del Frente Sandinista. No sería una figura impuesta, sino que contaría con el respaldo del partido. Al final, quien controla el país es el Frente Sandinista. Y esta reforma constitucional solo refuerza ese control. Totalmente. Y hablando de control, la comunidad internacional no se ha quedado de brazos cruzados. Hay condenas y sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, a varios funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la propia Murillo. Y estas sanciones han tenido algún efecto. Han presionado de verdad al régimen. Es difícil de evaluar. El gobierno de Ortega ha minimizado el impacto, pero las sanciones sí que han supuesto un coste económico para el país. Y a nivel político, ¿se ha notado algo? Es complicado saberlo a ciencia cierta. El gobierno se mantiene firme, pero a la larga, quién sabe, a lo mejor las sanciones acaban haciendo mella. Porque al final, las sanciones internacionales pueden aislar a un país y afectar a su desarrollo económico. Sin duda. Y eso podría generar tensiones internas que debiliten al régimen. Sería una buena noticia, pero por ahora no hay señales claras de que eso esté ocurriendo. Cierto. El régimen sigue en el poder y la oposición parece estar debilitada y dividida. Es una situación complicada y no parece que haya una solución fácil. La comunidad internacional tiene que seguir presionando al régimen para que respete los derechos humanos y permita una transición democrática. ¿Y la sociedad civil nicaragüense qué papel puede jugar en todo esto? Un papel esencial. Las ONG de derechos humanos, los medios de comunicación independientes, los movimientos sociales, tienen que seguir luchando por sus derechos y denunciando los abusos del régimen. Es una lucha muy dura,
pero no imposible. En absoluto. El pueblo nicaragüense ya ha demostrado en el pasado su capacidad de resistencia y su compromiso con la democracia. Estoy seguro de que lo volverán a hacer. Esperemos que así sea. Y hablando de resistencia, me parece interesante el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Los medios de comunicación son esenciales en cualquier sociedad democrática, y en Nicaragua no es una excepción. Pero en un contexto de autoritarismo como el de Nicaragua, los medios independientes se enfrentan a muchos obstáculos. Claro, el régimen de Ortega ha clausurado varios medios críticos con el gobierno y ha encarcelado a periodistas por hacer su trabajo. Un ataque directo a la libertad de prensa. Vamos. Sin duda, el gobierno de Ortega quiere controlar la información y silenciar cualquier voz discordante. Y en este panorama, ¿qué papel juegan los medios de comunicación internacionales? Los medios internacionales son fundamentales para Nicaragua, son una ventana al mundo para la sociedad nicaragüense y pueden denunciar las violaciones de derechos humanos que se están produciendo. Son una fuente de información alternativa para los nicaragüenses. Exactamente. Y también pueden presionar al régimen de Ortega para que respete los derechos humanos. La atención mediática internacional puede ser un factor de presión importante para los gobiernos autoritarios. Claro. No es lo mismo actuar en la sombra que bajo la lupa de la prensa internacional. Sin duda. Y en Nicaragua esa presión internacional es más necesaria que nunca. Y hablando de presión internacional, me gustaría comentar el papel de organismos como la ONU o la OEA. Esos organismos son clave en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la democracia en todo el mundo. Y en el caso de Nicaragua han tenido un papel activo. Sí, tanto la ONU como la OEA han condenado las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en Nicaragua y han pedido a Ortega que respete los principios democráticos. ¿Y estas condenas han tenido algún efecto? Es difícil de saber con certeza. El gobierno de Ortega ha ignorado las críticas, pero la presión internacional puede ser un factor importante para el cambio. Al final, los organismos internacionales pueden presionar a los gobiernos autoritarios y movilizar a la comunidad internacional. Exacto. Y en el caso de Nicaragua, la presión internacional es fundamental para lograr una transición democrática. Y hablando de transición democrática, creo que sería interesante analizar las diferentes opciones que se barajan para el futuro de Nicaragua. Claro, hay varias opciones sobre la mesa, pero ninguna es fácil de implementar. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición. El diálogo siempre es una opción deseable, pero en el caso de Nicaragua, las condiciones para un diálogo efectivo no parecen estar dadas. ¿Por qué lo dices? El gobierno de Ortega no ha mostrado ninguna voluntad de ceder y la oposición está debilitada y dividida. Para que el diálogo sea efectivo, tiene que haber un mínimo de confianza entre las partes y una voluntad real de llegar a acuerdos. Exacto. Y en Nicaragua esa confianza y esa voluntad brillan por su ausencia. De momento, al menos. ¿Cabe la posibilidad de que la situación cambie en el futuro? En política nunca se sabe. Es un terreno impredecible. Otra opción que se baraja es la de una intervención internacional. La intervención internacional es una opción polémica y en Nicaragua no sería una excepción. ¿Por qué lo dices? Porque puede tener consecuencias imprevistas y Ortega podría utilizarla para justificar la represión. O sea que podría empeorar la situación. Podría, si no se planifica adecuadamente. La intervención internacional tiene que ser el último recurso y solo debería utilizarse cuando se han agotado todas las demás opciones. Y en Nicaragua se han agotado todas las demás opciones. Es complicado saberlo. La comunidad internacional ha intentado presionar a Ortega a través de sanciones y condenas, pero por ahora los resultados no son muy alentadores. Entonces la intervención internacional sigue siendo una posibilidad, aunque remota. Sí, pero es una posibilidad que hay que manejar con mucha cautela. Y para terminar este repaso a las posibles soluciones, creo que sería interesante analizar el papel de la sociedad civil en la búsqueda de una salida a la crisis. Sin duda. La sociedad civil es fundamental en cualquier proceso de cambio democrático, y en Nicaragua no es diferente. Pero en un contexto de autoritarismo, la sociedad civil se enfrenta a muchos obstáculos. Claro, el régimen de Ortega ha reprimido a la sociedad civil y ha cerrado muchos espacios de participación ciudadana. Un ataque directo a la libertad de asociación y de expresión. Sin duda, Ortega quiere controlar a la sociedad civil y silenciar cualquier voz crítica. Y en este contexto, ¿qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil? Pues tienen que seguir luchando por sus derechos y denunciando los abusos. Es una labor difícil, pero no imposible. La sociedad civil nicaragüense ya ha demostrado su capacidad de resistencia y su compromiso con la democracia. Estoy seguro de que lo volverán a hacer. Eso espero. Para comprender mejor la magnitud de la crisis, creo que sería interesante analizar casos concretos de violaciones de derechos humanos. De acuerdo.
Hay muchos casos que podríamos mencionar, pero creo que sería interesante centrarnos en algunos que son especialmente representativos de la situación actual. Por ejemplo, el caso de los presos políticos. Sí, el régimen de Ortega ha encarcelado a cientos de personas por motivos políticos, muchos de ellos en condiciones inhumanas. Es una violación flagrante de los derechos humanos. Ortega está utilizando el sistema judicial para perseguir a la oposición y silenciar a la disidencia. Otro caso que me parece especialmente grave es el de la represión contra la Iglesia Católica. Sí, el régimen de Ortega ha intensificado la represión contra la Iglesia Católica en los últimos meses. ¿Y a qué se debe esta escalada represiva? La Iglesia Católica es una de las pocas instituciones que todavía tiene cierta independencia y credibilidad en Nicaragua, y eso la convierte en una amenaza para el régimen. Claro, el gobierno de Ortega quiere silenciar a la Iglesia Católica porque sabe que es una voz crítica que puede movilizar a la población. Exactamente. Y la comunidad internacional ha reaccionado ante esta represión. Sí, ha habido condenas, pero de momento no se han traducido en consecuencias tangibles para Ortega. Es decir, que la represión continúa. Desafortunadamente, sí. Y es probable que se intensifique en los próximos meses. Es una situación muy preocupante. Para comprender mejor las posibles consecuencias de esa crisis, creo que sería interesante analizar algunos escenarios de futuro. Buena idea. Hay varios escenarios posibles, pero ninguno de ellos es fácil de predecir. Por ejemplo, podríamos analizar qué pasaría si Ortega se mantiene en el poder indefinidamente. Ese sería el peor escenario posible para Nicaragua. Con Ortega en el poder para siempre, la represión se intensificaría, la economía se hundiría y Nicaragua se convertiría en un estado fallido. Sería una tragedia para Nicaragua y un riesgo para la estabilidad de la región. Sin duda. Otro escenario posible es que se produzca un cambio de régimen, ya sea por la vía electoral o por algún otro tipo de transición. Un cambio de régimen sería el escenario más deseable, pero también el más difícil de alcanzar. ¿Por qué lo crees? El régimen de Ortega controla todos los resortes del poder y no parece dispuesto a ceder. La oposición tiene pocas posibilidades de llegar al poder por la vía electoral y la posibilidad de un golpe de Estado o de una intervención extranjera es remota. Entonces, la situación parece estar en un punto muerto. Sí, la crisis en Nicaragua está en un punto muerto y no hay soluciones fáciles a la vista. Es una situación muy complicada y requiere de una respuesta integral por parte de la comunidad internacional. Estoy de acuerdo. La comunidad internacional tiene que redoblar sus esfuerzos para presionar al régimen de Ortega y buscar una solución pacífica a la crisis. ¿Y la sociedad civil nicaragüense qué papel puede jugar en este proceso? La sociedad civil nicaragüense tiene un papel fundamental. Tiene que seguir luchando por sus derechos y denunciando los abusos del régimen. Es una lucha difícil, pero no imposible. La sociedad civil nicaragüense ha demostrado en el pasado su capacidad de resistencia y su compromiso con la democracia. Estoy seguro de que lo volverá a hacer. Esperemos que así sea. Y para terminar este análisis, me gustaría pedirte tu opinión personal sobre la situación en Nicaragua. Como experto en la región, te puedo decir que la situación en Nicaragua es muy preocupante. El régimen de Ortega ha instaurado una dictadura y está reprimiendo duramente a la oposición. ¿Y qué crees que puede pasar en el futuro? Es difícil hacer predicciones, pero creo que la situación va a seguir deteriorándose en los próximos meses. La represión se va a intensificar, la economía va a seguir hundiéndose y la población va a seguir sufriendo. Es un panorama muy sombrío. Sí, lo es. Pero no podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir luchando por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua y tenemos que apoyar al pueblo nicaragüense en su lucha por la libertad. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que es importante que la comunidad internacional no se olvide de Nicaragua. Exacto. Nicaragua necesita la ayuda de la comunidad internacional para salir de esta crisis. Esperemos que esa ayuda llegue pronto. Muchas gracias por tu análisis. Ha sido muy esclarecedor. De nada, ha sido un placer. Ahora que ya tenemos una imagen clara de lo que está pasando en Nicaragua, podemos sacar alguna lección de otros países que han vivido situaciones similares. Precisamente iba a eso. Mira, si nos fijamos en la región, tenemos casos como Venezuela, donde Hugo Chávez inició una espiral de concentración de poder que luego continuó Maduro. O Cuba, con el régimen castrista que lleva décadas aferrado al poder. Son casos distintos, claro, pero con paralelismos que dan que pensar. Totalmente. En todos esos casos, fíjate, la erosión de las instituciones democráticas, la persecución a la oposición y el control de los medios han llevado a regímenes autoritarios. ¿Crees que Nicaragua va por el mismo camino? Es difícil asegurarlo al 100%, pero las señales son preocupantes. Esta reforma constitucional es un paso más en esa dirección. La comunidad internacional tiene que estar muy atenta a lo que pueda pasar. La historia nos ha enseñado que estas derivas autoritarias pueden tener consecuencias terribles para la gente. Desde luego.
La pérdida de libertades, la violación de los derechos humanos, el colapso económico, son solo algunas de las consecuencias de un régimen autoritario. Nos recuerda lo importante que es defender la democracia y los derechos humanos. No solo en Nicaragua, sino en todas partes. Totalmente de acuerdo. Y para eso es fundamental estar bien informados, contrastar la información y apoyar a quienes luchan por la libertad y la justicia. Y hasta aquí nuestra inmersión en la reforma constitucional de Nicaragua. Un tema complejo sin duda, pero que esperamos haber ayudado a comprender. Hemos analizado las claves de la reforma, sus posibles consecuencias, los escenarios de futuro. Y sobre todo, hemos intentado dar voz a quienes sufren la represión del régimen de Ortega. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir reflexionando. ¿Qué te ha parecido la reforma constitucional? ¿Crees que la comunidad internacional está haciendo lo suficiente? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para apoyar al pueblo nicaragüense? Son preguntas que merecen una reflexión profunda. Nosotros seguiremos muy de cerca la evolución de la situación en Nicaragua. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.